Muy buenos días. El día de hoy eh, vamos a hablar de compresión neurovascular del complejo facial vestíbulo-coclear. Mi nombre es Lucas Posada, Yepes, representante de Neurocirugía de la Universidad de Antioquia, y esto hace parte pues, del ciclo de charlas de neurocirugía vascular. Cuando pensamos en síndromes de compresión neurovascular, creo que de todos lo primero que se nos viene a la mente es la compresión o la neuralgia del trigémino generada por la azúcar en su porción cisternal. Digamos que esta es posiblemente la compresión más común y a la que más nos vemos enfrentados en el día a día como neurocirujanos. Sin embargo, cuando revisamos, vemos que pues, estos síndromes de compresión se pueden dar por prácticamente cualquiera de los nervios que están viajando en esos espacios cisternales, como síndromes raros como el tercer par craneal o el cuarto craneal que generan alteración en los movimientos oculares, o un poco más frecuente como las neuralgias que producen el glosofaringio y la del vago. El día de hoy vamos a hablar entonces de los que ocurre en el ángulo propunto-cerebeloso con la compresión del nervio en séptimo y octavo correspondiente al hemispalmo facial y el paroxismo vestibular clínicamente. Iniciaremos entonces hablando de unas cuantas generalidades y continuaremos ya hablando sobre pues, el manejo quirúrgico y el pronóstico de estas lesiones. Entonces, el espasmo miofascial, pues sabemos que es un trastorno del nervio facial, va a consistir en unas contracciones involuntarias unilaterales de los músculos faciales y puede llegar a ser muy deleterio para el paciente, incluso puede causar un aislamiento social, lo cual afecta notablemente su calidad de vida. Tiene una prevalencia de 9.8 por cada 100.000 personas y va a tener una mayor incidencia en mujeres con una proporción de 2:1, en un inicio solamente después de los 40 años, y es muy raro que sea de manera bilateral. La etiología de este espasmo hemifacial van a ser dos etiologías, pues una etiología primaria por una compresión vascular, que sería lo que nos compete el día de hoy por las arterias cerebrales a la vertebral, o una etiología secundaria, ya sea por algún tipo de lesión que esté en este ángulo cerebropontino, como tumores, perforaciones arteriovenosas o lesiones propias del tallo, como una enfermedad intermializante, un trauma o un infarto a este nivel. También complicaciones infecciosas o parálisis de Bell pueden generar esta sintomatología. Clínicamente se va a caracterizar entonces por unas compresiones principalmente del músculo orbicular, ¿cierto? Vamos a ver cómo hay un compromiso periorbitario inicial y después él puede progresar hacia los demás músculos que están comprometidos por la innervación del facial, incluso llegar a los músculos periorales y al platisma. Se cree pues que este curso natural de la enfermedad se ve a cómo está organizado las fibras de este facial, en donde vamos a encontrar que las fibras que se encargan de la parte de la musculatura de la cara van a estar más dorsoventrales, lo cual generaría, como veremos más adelante, el sitio más frecuente de las compresiones vasculares. Por lo tanto, inicialmente tendremos estos síntomas oculares seguidos de los síntomas hacia la parte perioral. Además de estos síntomas, podemos tener una sensación de chasquidos por un compromiso del estapedio, o puede incluso estar asociada a hipertensión arterial, lo cual puede ser tanto como una causa o un producto del espasmo hemifacial, debido a que puede ser por la hipertensión arterial que se generan las alteraciones vasculares aberrantes y se genera la compresión en el nervio, o también se ha hipotetizado que esto genera también una compresión de los pares 9 y 10, modulando así un flujo parasimpático craneal que contribuye a esta hipertensión. Entonces, como comentábamos, la compresión se va a dar entonces en esta porción cisternal del nervio facial o del complejo vestíbulo-coclear. Vamos aquí en un esquema, pues, la salida de este nervio del tallo, y vamos a ver que esta porción cisternal la vamos a dividir en tres partes, ¿cierto? Una porción distal, una porción proximal y una porción, la que la llamamos de la raíz del nervio facial, ¿cierto? El RES por sus siglas en inglés, la cual va a ser entonces el sitio en donde va a ocurrir usualmente la compresión y que va a generar la sintomatología en el paciente, debido pues que en esta zona
Se considera que es una zona de transición entre la mielina central y la mielina periférica, por lo cual esta hipótesis que es más vulnerable a estos síndromes de compresión neurovascular, como lo vemos en este caso y como también lo vemos en otros síndromes de compresión neurovascular, como en el trigeminal. Tenemos aquí un estudio muy interesante que hicieron Ramin y colaboradores en el 2007, publicado en el JNS, en donde clasificaron o tomaron pacientes que tuvieran compresiones neurovasculares del complejo séptimo octavo y buscaron pues una clasificación morfológica a través de reconstrucción tridimensional de resonancia magnética de alta definición para ver qué arterias eran las que estaban implicadas y qué morfologías adquirían estas compresiones. Entre los hallazgos, pues ellos finalmente llegan a una clasificación, clasifican en 3 tipos la compresión del nervio facial, en una tipo A, que va a ser la más frecuente, lo que encontraron que lo que más se asociaba era una compresión de la AICA, hasta un más del 40% de los casos, entre el 30 y 40% de los casos se encontraron una compresión de la pica, y en solo un 4.6% encontraron una compresión de la vertebral, como la etiología de estos síndromes de compresión. Mucho más raro, menos del 1%, encontraron compresiones venosas o otras causas vasculares. Vamos a ver, pues, entonces, que como decíamos, la compresión va a ser en esta área proximal, en esta entrada de la raíz del nervio, y vamos a ver, pues, como el tipo 1, vamos a ver que va a ser cruzado por esta vez que se va a extender de manera caudal y ya va a ser este loop que genera una cúpula con una convexidad hacia arriba, generando la compresión sobre el nervio. Este loop también lo vemos en los pacientes que están con una compresión de la pica, y por parte de los que tienen una compresión por la vertebral, vamos a ver que se forma digamos, una elevación de la vertebral, lo cual hace que haya una compresión con el hombro de la arteria. De todas formas, vamos a ver que todas estas lesiones van a ocurrir en el mismo punto, o sea, va a ser una compresión que va de abajo hacia arriba, lo cual es importante cuando tengamos en cuenta las consideraciones en el abordaje quirúrgico. Aquí vemos entonces la correlación de estas imágenes tridimensionales con la patología en los pacientes in vivo, y pues la importancia de un adecuado estudio de las imágenes en el prequirúrgico para saber a qué nos vamos a enfrentar en el momento de intervenir a nuestros pacientes. En el manejo de esta patología tenemos tanto un manejo médico que va desde medicamentos como anticonvulsivantes, carbamazepina, gabapentina, los cuales pues tienen muchos efectos adversos y tienen una efectividad realmente variable. Más adelante se introdujo la toxina botulínica. La toxina botulínica en este momento se considera la terapia de elección, tiene una alta eficacia que puede llegar del 75 al 100% de mejoría, con la desventaja de que es temporal y que va a requerir múltiples aplicaciones. Se dice que puede durar entre 2 y 3 meses por sesión en la aplicación de toxina botulínica, pero digamos que muchos pacientes quedan conformes con esto, lo cual ha disminuido los pacientes que llegan a requerir una intervención quirúrgica. Entre los efectos secundarios, pues tenemos los efectos ocasionados por la toxina, como la tosis o la debilidad facial leve, que pues son transitorios y digamos que no suelen incomodar tanto al paciente. El manejo quirúrgico va a consistir entonces de la descompresión microvascular del envio facial. Tiene riesgos de recurrencia realmente bajos, pero existen, y un riesgo de pérdida auditiva por compresión o por tracción del complejo séptimo octavo y compresión del núcleo a nivel del mesencéfalo. Hasta el 90% o 95% de tasa de éxito, digamos que es un procedimiento con muy buena tasa de éxito, pero que en este momento está reservado para casos que sean resistentes o que buscan una cura definitiva, ya que, como vimos, la toxina botulínica, aunque muy buen manejo, es un manejo transitorio, no definitivo de esta patología. Ahora hablamos un poco de las generalidades del paroxismo vestibular, la compresión del octavo par. Esto va a consistir en ataques breves y repetidos de vértigo rotatorio o no rotatorio. Básicamente esto es muy importante porque van a ser esos episodios muy cortos, lo cual lo va a diferenciar de otras patologías vestibulares. Y la otra característica que ayuda a diferenciarlo clínicamente es que van a responder muy bien a dosis bajas de carbamazepina o oxacarbamazepina. Va a generar entonces por una compresión neurovascular del octavo par craneal, que va a generar una área de mielinización. Generalmente, una vez más, es la AICA, la arteria que generalmente está involucrada, como lo vimos en la clasificación anterior, y esto genera una posible hiperactividad de los núcleos vestibulares.
Los estudios imagenológicos van a ser muy importantes no solo para buscar pues, el sitio de compresión, en el caso de que el paciente llegue a requerir intervención quirúrgica, sino para descartar otras causas de la patología, otras causas secundarias que pueden explicar también los síntomas que presenta el paciente. A diferencia del, del esfagmo mifacial, vamos a ver que es mucho más frecuente en esta patología que encontremos compresiones bilaterales, lo cual va a dificultar aún más pues, la intervención quirúrgica debido a que no sabemos cuál de los lados es el responsable de la clínica que está presentando el paciente en la mayoría de los casos. El manejo médico, una vez más, como anticonvulsivantes como carbamazepina o oxacarbamazepina tienen muy buena respuesta y nos va a permitir entonces una reducción significativa de los episodios, lo cual hace que realmente sean mucho menos los pacientes que debamos intervenir por esta causa. El manejo quirúrgico va a reservarse nuevamente a los casos resistentes, va a consistir en la descompresión microvascular, pues con los riesgos que tiene este tipo de abordaje, y está especialmente indicada si hay otra causa, además, clara compresiva de la lesión, como un quiste aracnoideo que se genera una compresión sobre el nervio, y que esta usualmente no va a mejorar con el manejo médico convencional. Ahora, para entrar un poco ya más en materia, vamos a hablar del abordaje neuroquirúrgico. Pues digamos, la descompresión microvascular va a ser el único tratamiento que es realmente curativo para estas patologías. Digamos, como vimos, hay varios vasos conflictivos y que van a encontrar en esta porción cisternal del complejo séptimo octavo. Debemos buscar una vía segura para entrar o para llegar a estas áreas de entrada en la médula, un res, y evitar pues también la atracción sobre el complejo séptimo octavo para evitar la atracción que nos pueda generar un déficit auditivo en el paciente, que son una de las principales complicaciones que vamos a tener. Entonces, digamos que es muy importante tener algunos puntos claros en el abordaje, empezando pues por la posición del paciente. Digamos que el abordaje va a ser un abordaje retrosigmoideo convencional. Es ideal el paciente en la posición de Pars Bench, recordar pues en la posición del hombro, tratar de colocar un rollo o colocar una extensión sobre la cama para que no genere una compresión de este, y tener una buena exposición lateral con una inclinación de 15 grados para que no nos estorbe el hombro en el momento del abordaje. Vamos a ver entonces que la idea va a ser lograr una adecuada exposición del área pues, del ángulo pontocerebeloso con un abordaje que vamos a realizar desde abajo hacia arriba. La idea de este abordaje es que no hagamos una compresión perpendicular o paralela, mejor dicho, al nervio facial, sino que la hagamos lateral debido a que una compresión a este nivel puede generar una tracción que genere un déficit auditivo permanente en el paciente o un déficit facial también. Entonces, lo ideal es hacer la tracción abajo, o sea, y empezar buscando inicialmente el noveno y el décimo, hacer una disección aragonidea, buscar la raíz de estos y subir de una manera pues de ventral y dorsal hacia el complejo séptimo octavo, y ahí buscar el conflicto vascular, que como dijimos, el conflicto vascular usualmente va a estar en la parte inferior de este complejo, por lo cual digamos que este abordaje es ideal porque vamos a encontrarlo a medida que vamos subiendo sin necesidad de tener que manipular y traccionar este nervio. Entonces el abordaje, digamos que va a tener algunas variaciones respecto a lo que conocemos tradicionalmente del abordaje retrosigmoideo para un trigémino. Lo primero es que vamos a ver que el abordaje es más bajo. Vamos aquí, como si tenemos que pegarnos bien nuevamente al seno sigmoideo, pero digamos que vamos a estar ya más alejados del transverso. No requerimos como tal llegar al techo del tentorio, sino que vamos a entrar, como dijimos, desde abajo hacia arriba. Podemos hacer una incisión, ya sea una incisión clásica lineal, o algunos autores recomiendan una incisión curvilínea, debido a que consideran que esto nos puede permitir o facilitar la entrada de los instrumentos, debido a que a veces cuando hacemos la lineal puede quedar un abultamiento en el área muscular y el tejido adiposo que va a interferir pues, con el punto de entrada de nuestra incisión, que como vamos a ver, muchos autores recomiendan un abordaje con un mini open, por lo que un abordaje en donde tengamos menos elementos estorbándonos puede ser mucho más fácil para realizar el procedimiento. Una vez realizada la incisión,
vamos a hacer entonces esta craneotomía. Podemos hacer craneotomía o craneotomía retromastoidea. Vamos a aquí ver el grupo mastoideo y hacemos un fresado posterior a este. Digamos que la incisión, como les comentaba, muchos doctores les recomiendan una incisión pequeña, que de 1.5 o centímetros de diámetro es suficiente. Tener en cuenta si hacer una muy buena exposición hacia anterior, hacer una exposición hacia el seno transverso, para después no tener dificultades en el abordaje al momento de la apertura dural. Recordemos nuevamente pues, que aquí vamos a encontrar unas celillas mastoideas, debemos tratar de manejar esto con, ya sea con cera ósea o con injertos hechos también con músculo o grasa del paciente para evitar fístulas posteriores. Una vez realizada la craneotomía, podemos hacer una apertura dural, ya puede ser tanto en contra del seno o también, en mi caso prefiero paralela en el recorrido del seno transverso y más bien colocar unos puntos de tracción sobre ese resto de dura que nos queda allí para tener una mejor exposición y vamos a lograr así un abordaje a esta parte inferior o infraflocular. ¿Listo? Entonces, esta es la exposición que tendríamos con ese abordaje. Vamos a ver entonces cómo inicialmente vamos a ver el complejo noveno décimo y vamos a hacer una disección aracnoidea. Aquí ocasionalmente podemos encontrar una cita, una arterial que puede ser coagulada para evitar pues que se rompa, pero debemos pues, asegurarnos en su trayecto que no haga parte de la laberíntica que cursa usualmente entre el séptimo y octavo. Y después de que tenemos la disección, vamos a irnos ascendentemente, cambiamos la dirección del microscopio y podemos ya ver el complejo séptimo octavo en su salida del tallo. Y como vemos aquí una compresión por la pica y cómo se puede generar la retracción de esta compresión para evaluar pues si esta es posiblemente la causal de la compresión de la sintomatología de nuestro paciente. Aquí vemos nuevamente. Aquí vemos pues, una compresión sobre la pica, vemos aquí el área del res y abajo vemos cómo se aisló esto con un teflón. Tenemos entonces pues que hay varias formas de lograr una descompresión del trigémino, digamos que se han descrito varios métodos, el más usado es básicamente un teflón aislante que pase por alrededor de los bucles que están generando esta compresión. Debemos garantizarnos pues que el mismo teflón no genere tampoco un efecto compresivo y que quede fijo de una forma en que sea difícil que se logre desplazar, o algunos autores incluso utilizan algún tipo de sellante para lograr una... Creo que se cortó. Aló. Algunos autores, como les comentaba, también utilizan a veces tisilo o algún tipo de sellante para mantener el teflón en su posición. Vamos entonces pues distintas características de teflón que podemos usar para este aislamiento. También tenemos que se han usado otro tipo de materiales para aislarlo, pues, como una colocación en implante. A veces se puede colocar también algún tipo de tejido o una plástica dural, pero usualmente se considera que puede no ser suficiente para aislar el nervio, o la transposición del pegamento quirúrgico, incluso a veces con el uso de Spongostan para colocar como interposición entre los vasos, pero se ha visto que este pues, tiene una mejoría transitoria, pero se suele reabsorber y volver a reproducir los síntomas. Así que digamos que en este momento el teflón sigue siendo como la manera más fácil y más útil para tratar de lograr este aislamiento. Aquí vemos una imagen tridimensional de cómo sería este abordaje retrosigmoideo, un acercamiento. Entonces aquí veríamos nuestro abordaje va a ser a este nivel, ¿cierto? No tenemos que llegar tan arriba, no vamos a ir aquí como vemos al quinto, sino que nos vamos a ir inicialmente hacia el complejo, hacia el 9 décimo, y ahí seguimos la raíz con la disección aracnoidea. En la salida de esto vamos a ver que justo superior vamos a encontrar la salida del séptimo octavo y encontraremos posiblemente aquí y nuestro conflicto vascular. Aquí pues quería mostrarles un caso de la literatura. Para mostrarles pues algunos aspectos de la disección. Aquí como les hablaba, aquí vemos entonces
la mastoides y vemos cómo se hace un pequeño Warhol justo inmediatamente posterior al mastoides, y solo aquí alcanzamos a ver el seno transverso. No se requiere, perdón, el seno sigmoideo, no se requiere visualización del seno transverso. Posteriormente vamos a hacer una apertura adular, él sí lo hizo en el sentido del seno, y vamos a ver cómo se hace la disección aracnoidea en busca de los séptimo, octavo, perdón, del noveno y décimo, que los vemos aquí, y después seguimos la raíz de estos para irnos de manera superior a buscar el complejo séptimo octavo. Aquí vemos ya el complejo séptimo octavo y vemos cómo hay una compresión vascular a este nivel. Aquí están las arterias arcuadas que les decía que se pueden coagular, siempre garantizando pues que no hagan parte de la laberíntica, y realizamos una disección para posteriormente, aquí podemos ver, esto también es importante, una forma de, pues, de comprobar si es o no el culpable es que usualmente se va a encontrar una depresión en el nervio, en el área que está en contacto con el vaso, y una decoloración del nervio. Entonces, digamos que estas características del nervio, digamos, nos tranquilidad de que esa compresión vascular es la responsable de la sintomatología, como lo vemos en esta porción del nervio. Y finalmente aislamos con un teflón. Con respecto pues a otro tipo de abordajes, digamos que en la literatura la mayoría utilizan este abordaje de reto sigmoideo. Algunas variaciones es que algunos prefieren no hacer un mini open, sino hacer como un abordaje más tradicional con una crenectomía o craniotomía mayor. Refieren pues que es más fácil lograr una tracción o un desplazamiento de las estructuras sin tener que hacer tanta tracción en el cerebelo, mejor descompresión o mayor facilidad para drenar el líquido cefalorraquídeo de las cisternas. Y también, pues los que hemos hecho en niño pensamos que a veces es un poco engorroso el cierre dural a este nivel, y más un cierre hermético con una incisión muy pequeña por la entrada de los instrumentos, entonces que también el cierre dural se facilitaría con un abordaje más grande. Eh, Me pareció interesante también otro abordaje que encontré en la literatura, que es este de Shimizu. Él hace una propuesta diferente, y es hacer el paciente en supino. Él dice que, pues, para evitar las complicaciones que tiene la presión del park bench, que puede alcanzar, digamos, en supino con una rotación entre 40 y 60 grados de la cabeza, y un abordaje también incluso un poco más inferior que el que veíamos anteriormente, para llegar a este abordaje infralocular y sin mayor tracción poder lograr llegar al complejo séptimo octavo. Digamos que pues refiere la facilidad en el sentido de que no requiere esta posición en park bench, pero otros autores alegan que puede haber algún riesgo, o un riesgo mayor por la rotación que se da en el paciente, que puede generar pues una tracción sobre las arterias carótidas y vertebrales y perjudicar el retorno venoso intracraneal del paciente en la cirugía. Así que digamos que pues está discutido, pero digamos que es una propuesta diferente a la que habíamos visto previamente. Otro punto importante es si requerimos o no monitorización intraoperatoria en estos pacientes. Vamos a ver pues que hay dos tipos de monitorización intraoperatoria. Eh, la monitorización nos podría detectar básicamente ese estiramiento o esa compresión que generamos sobre el octavo par. También la manipulación de la arteria laberíntica o los traumatismos que podamos generar por el calentamiento, o por ejemplo el uso de bipolares, que debemos tratar de evitarlo al máximo en este tipo de abordajes, o una neocompresión del complejo, ya sea después de colocar o haber interpuesto el material de teflón en el nervio afectado. Listo. Vamos a ver entonces que podemos hacer potenciales evocados auditivos, o VAEPs por su sigla en inglés, que van a evaluar la integridad de la funcionalidad del octavo, y vamos a evaluar principalmente las ondas IO1, que miran cómo está la unión del nervio troclear y la cóclea, y las ondas 3 y 5, que ven cómo están los núcleos del tronco encefálico como tal. Vamos a ver entonces que las ondas 5 van a ser muy útiles como una señal de alerta. Se considera que una disminución de la amplitud de la onda mayor a 1 milisegundo
va a ser un riesgo de lesión auditiva, y una pérdida completa de estas puede significar pues que vamos a tener un paciente con una pérdida auditiva completa en el posoperatorio. Lo que se recomienda en estos momentos es detener las maniobras, irrigar y retirar la retracción. Esto aquí vemos, en este caso, cómo se está generando una retracción, se ve cómo se aumenta la amplitud de esta onda, perdón, la amplitud de la onda, y se retira la retracción y se recupera nuevamente la onda. Por otro lado, la onda 1 va a ser un indicador, como dijimos, del coclear. Va a disminuir, aquí vamos a ver una disminución sostenida de la amplitud de la onda cuando hay isquemia, y generalmente se causa por manipulación de la arteria laberíntica por un vasoespasmo de esta. Usualmente la solución para esto sería una irrigación con papaverina en solución salina para mejorar pues este vasoespasmo, y suele revertir. En cuanto pues, a las implicaciones de esto, qué tan buen predictor es la monitoría, pues vemos que hay varios estudios que defienden que la monitoría, especialmente como hablamos de la onda 5, es muy útil para determinar qué pacientes pueden llegar a tener un déficit para saber cuándo parar la tracción, y que la pérdida completa de esta se asocia a pérdida de la audición de manera permanente. Así que digamos que puede ser un recurso que puede llegar a ser bastante útil para evitar esta complicación en nuestros pacientes. Otra monitoría que pues está documentada es la respuesta de propagación lateral. Básicamente de lo que habla esta es que cuando hay una estimulación del nervio facial se genera una respuesta en músculos de otras ramas, que va a ser un indicador típico del espasmo hemifacial primario. Esta respuesta entonces la vamos a ver, la podemos monitorizar, y aquí por el contrario lo que vamos a ver es cuándo se pierde esta respuesta para saber cuándo hemos logrado una adecuada descompresión del nervio. Sin embargo, es muy debatido la utilidad de esta. Algunos dicen que está en registro electromiográfico, aunque es útil en el caso de que se pierda. O sea, digamos que si perdemos la respuesta, pues, podemos estar con la tranquilidad de que logramos una adecuada descompresión, pero el hecho de que no se pierda no quiere decir que no se haya descomprimido, por lo cual pues, puede actuar también como un factor confusor en cirugía, y pues llevar a que busquemos de más o busquemos lleguemos a otra complicación pues por continuar un procedimiento cuando en realidad ya la descompresión fue resuelta. Así que digamos que la utilidad de esta sigue siendo bastante debatida. En cuanto a cuáles son pues, los criterios que nos van a hablar de una adecuada, pues una adecuada resolución del espasmo hemifacial y a largo plazo, que pacientes no nos van a recurrir, pues que pues, se han buscado en varios estudios determinar qué factores pueden ser un factor de riesgo para que el paciente o no se mejore con el manejo quirúrgico o recurra posterior a este. Digamos que no se ha encontrado asociación ni dentro de, como decíamos, en la clasificación neurovascular, qué tipo de arteria está comprimiendo, ni qué tanta compresión se genera. Lo único que se asocia pues, a un mejor resultado es básicamente que el paciente no haya sido intervenido antes. Se considera que si es la primera intervención es mucho más posible que sea exitosa a que el paciente que ya requiere una reintervención, en cuyo caso pues, el posible éxito disminuye significativamente con, en este metaanálisis, una diferencia significativa. Hubo otras diferencias que alcanzaron pues, que no alcanzaron significancia, pero son en cierto grado relevantes, como el grado de compresión. Se considera, pues, un estudio posterior, quisieron analizar cómo el grado de compresión se relacionaba con la sintomatología del paciente, y lo que hicieron fue colocar un predictor de presión de Codman en el sitio en donde estuviera ese conflicto neurovascular, midieron la presión y relacionaron entonces tanto la sintomatología del paciente, viendo que a mayor presión había mayor sintomatología en el paciente, pero también encontraron que había una asociación entre la presión y la latencia, o cuánto se demoraba el paciente en recuperar o en mejorar la sintomatología después de la intervención. O sea, entre más compresión hubiera, entre más presión hubiera sobre el nervio, iba a demorarse más tiempo, medio en meses, en recuperarse sintomáticamente. Así que digamos que puede haber una asociación importante en esto, y pues lo asocian que puede ser por el daño que se genera como tal en la mielina o la neuropraxia por la compresión del nervio, que dura más tiempo en recuperarse que solo un daño milímetro.
Las conclusiones, vemos pues que esta es una patología de alto impacto, genera una compresión vascular. Lo más común es que la arteria involucrada sea la AICA, y como vimos desde que la va a intervenir dorsalmente o presionar dorsalmente hacia el complejo séptimo octavo. El manejo médico puede ser efectivo en ambas patologías, pero como vemos no es definitivo. El único manejo definitivo va a ser el manejo quirúrgico. Pues debemos tener un adecuado conocimiento de la anatomía del ángulo posterior, un abordaje retrosigmoideo en este momento el más indicado. Recordar en este abordaje no realizar una compresión paralela al séptimo octavo, debido a que podemos generar compresión y pérdida auditiva permanente en el paciente por tracción del coclear o compresión sobre el núcleo. Y la monitoría intraoperatoria podría mejorar los resultados en nuestros pacientes. Muchas gracias, es lo que tenía para el día de hoy. Luca, muy buena tu charla. Las diapositivas excelentes. Me gusta que le hayas parado bolas a eso. No, yo solo quiero decir que esta era una cirugía súper común, era una cirugía muy frecuente. Inclusive también operábamos muchos pacientes que tuvieran eh, el vértigo, sí, el vértigo paroxístico, eso también era muy común. Mm, Yo creo que en este momento los cirujanos plásticos y los oftalmólogos, que son los que manejan esta patología, ni siquiera saben que se opera. Pero cuando uno ve pacientes, ellos por lo general prefieren la toxina, así sea en forma repetida. Entonces, desafortunadamente, una cirugía muy bonita, pues es igual a la del trigémino, muy bonita, relativamente fácil, pero con el alto riesgo de pérdida de la audición por el lado que se interviene, con muy buen resultado, pues ya es una cirugía que yo creo que prácticamente no se usa. No sé, Lucas, si a usted ha tocado operar a algún paciente. Doctor, sí, espalmo hemifacial, sí me ha tocado. Vestibular no. Ok. ¿Otro nos quiere hacer algún comentario? No, Nachito, digamos, el motivo de la charla es que a uno sí le mandan con alguna frecuencia pacientes que tienen vértigo y en la resonancia pues se ve una arteria ahí contactando el 7 y el 8. Yo la verdad soy como muy reacio a creer que esos vértigos sean por esa asa vascular. Yo nunca he operado a un paciente de vértigo. No, no, como que no le creo mucho a esa cirugía. O sea, el vértigo es una enfermedad tan compleja y tiene tantas causas que yo creería que esa es como la última, pues. La mayoría de sus pacientes tienen otra causa de vértigo. Y entonces me llama la atención que a veces los radiólogos le dan mucha importancia a esos vasos y si uno se pone a buscarlos en resonancias, pues yo digo que prácticamente todas las resonancias tienen una rama de la AICA ahí pegada al 7 o al 8. Entonces, por eso quería que Lucas como que revisara ese tema, a ver qué, en realidad, qué tal ascendencia tiene el hallazgo imagenológico. No sé vos qué concepto tenés al respecto o Daniel si está, porque a mí sí se me hace como difícil llevar un paciente a cirugía solo porque tiene vértigo y tiene la pica de la ICA, una rama de la ICA ahí sobre el 7 y el 8. No, yo nunca lo he hecho. Cuando nosotros éramos residentes, esa era la práctica común, se operaba con el otorrino. Yo me acuerdo que entraba el otorrino a esta cirugía, pues, pero con los profesores. Pero lo que yo veía era que los pacientes quedaban sordos todos. Y no, yo nunca he hecho una cirugía de estas para el vértigo. Lucas, a mí me quedó una duda. ¿Qué es eso de la compresión paralela? Que uno pone el teflón y queda comprimiendo el otro nervio, ¿o qué? No No, entendí eso. paralela es que colocaron, hacer la tracción sobre en el sentido en el que va el nervio, o sea, es sobre el complejo séptimo octavo, hacer la tracción en ese nivel, sino que se debe hacer la tracción Ya. abajo y subir después. O sea, no Como, cuando como estamos, tocando guitarra, la compresión, la o sea, disección se no debe hacer como retraer el tocando cerebelo, guitarra. no retraer el cerebelo
en donde es justo encima del séptimo octavo, sino retraerlo desde abajo y ir hacia arriba. Básicamente eso es a lo que se refiere. Sí, sí, lo que yo entiendo es que el nervio se manipula como tocando guitarra. Pacho, ¿vos qué opinas de eso? Sí, eso definitivamente parece que es una de las claves para que los pacientes no pierdan la audición. Manipular el nervio no hace tracción en sentido horizontal, sino en sentido vertical, para arriba y para abajo, como tocando guitarra, así es. Listo, gracias. Yo no tengo ningún comentario. ¿Alguien más? Mayor, Dani, que Bueno, voy a hacer promoción. Algunos de ustedes han asistido pues al, al staff que hacemos con los otólogos cada semana. Una de las patologías más comunes, como dice Pachito, es vértigo en general. Y a decir verdad, hoy en día yo creo que la patología que más correlación tiene con vértigo es la hipertensión intracraniana idiopática, pues que nos toca a nosotros. La que compartimos más común. Llegan los pacientes con vértigo, algunos con tinnitus pulsátiles, entonces pues es buscarle la etiología. Pero hace ratico, como lo dijo Pachito, ya los vértigos paroxísticos no tienen correlación con conflicto neurovascular. Es decir, hacer una cirugía como hacíamos antes de descompresión al octavo no tiene cabida pues hoy en día. Sí, en el séptimo. En el séptimo, pues yo creo que lo que dijeron, que muchos de los que atienden de forma primaria a estos pacientes o no les gusta o no están enterados de que esta es una cirugía con alta efectividad, sobre todo, y no sé, pues no escuché cuando lo mencionaste, Lucas, y es muy importante en el primer año. Eso es una parte que se nos olvida y que hay que reforzarle sobre todo a los clínicos. De los que más lo ven son los neurólogos, y los neurólogos de movimientos anormales son los que tienen, digámoslo así, la población mayor de pacientes con espasmo hemifacial. Y esos pacientes de ponerles Botox, 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 uno los ve que el primer año les va muy bien, el segundo año, cada vez que le ponen Botox, hacen más parálisis facial. Y en ese tiempo es que es más efectiva la cirugía. O sea, mientras más tiempo pase con la neuralgia del trigémino y en todos los conflictos neurovasculares, más probabilidad hay de falla después de cirugía. Entonces hay que hacer una buena sensibilización de los que atienden primariamente esta patología para que al menos en el primer año manden los pacientes para evaluación con resonancia, con todas las cositas. Porque después del primero o segundo año, digamos que la probabilidad de mejoría completa disminuye. Y uno lo ve, pues, yo tengo una paciente que lleva 17 años poniéndole bobadas. Entonces uno la piensa mucho. Gracias, Dani. ¿Poniendo de bobadas o...? Profe, le ponen de todo. Sí, sí, pero es que una paciente de 17 años con espasmo facial que nunca le mejora nada y que mejora 1 o 2 meses con un Botox, pues, y lo que, bueno, yo sé que esto no es la cosa más importante en un paciente, pero también importa, es que el Botox es extremadamente costoso, pues, y eso que ha bajado de precio. Pero lo que dijo Lucas, eso mejora 3 meses. Entonces, un paciente de 5 o 6 años poniéndose Botox cada 3 meses versus el costo-beneficio de una cirugía, eso también hay que hacérselos entender, pues.